Todos vamos a buscar, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Vamos a leer los versos 14 y 15. Si lo tiene, póngase de pie conmigo y vamos a leer la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Bien, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios. Amado Señor, en esta tarde, mi Dios, queremos adorarlo, exaltarlo y bendecir su nombre, Señor. Queremos seguir en su presencia, Señor. Hemos sentido su presencia, hemos sentido su amor, su abrazo a través de la alabanza, a través de la letra de estos cantos tan hermosos, Señor. Podemos sentir que usted es un Dios vivo y es un Dios real. Señor, queremos en esta tarde que usted nos enseñe con su palabra, que usted corrija nuestra vida y que usted, Señor, pueda hacer un cambio permanente, un cambio radical en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Gracias por su palabra. Le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, quien nos guíe. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Enrique y le doy gracias a Dios porque hoy me toca continuar con la serie, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Y este es el sermón número 6, hermanos. Y hemos estado hablando junto con el pastor Amaya, ¿verdad? De temas sumamente importantes. Y lo que es el verdadero evangelio de Cristo, y lo que es el mensaje, ¿verdad?, del evangelio de Cristo. Hoy vamos a ver, hermanos, acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, verdad? Y todo lo relacionado al reino de Dios. Yo quisiera que pusieran muchísima atención, ¿verdad? Todos, desde los niños hasta los adultos. Pongamos mucha atención, hermanos, para que podamos comprender, ¿verdad?, de una manera completa lo que es el reino de Dios. Y tengamos un concepto bien claro, hermanos, de lo que la palabra de Dios enseña acerca del reino de Dios. Es muy hermoso, hermanos, lo que escribe el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Dice que después de que Juan, ¿verdad?, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí, hermano, nos habla, ¿verdad?, del tiempo de Dios, cómo el tiempo de Dios ya estaba listo para la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de un tiempo cronológico, está hablando del tiempo de Dios, está hablando del Kairos, ¿verdad?, que es el tiempo en el que Dios hace las cosas. Y ese tiempo nos dice aquí que se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Y de esa manera el Señor Jesucristo, hermanos, comenzó a predicar acerca del reino de Dios. Y hoy, hermanos, como iglesia, nosotros vamos a aprender a recuperar el mensaje central del evangelio. A veces como iglesias nos hemos apartado de cuál es el mensaje central del evangelio, y el mensaje central del evangelio es que el reino de Dios ha llegado. Jesucristo vino a inaugurar el reino de Dios. Y, ¿verdad?, por medio de su muerte en la cruz, Él inició este reino de Dios. Y nosotros, hermanos, como iglesia, ahora pertenecemos al reino de Dios. También la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en Colosenses 1:13,
Dios, ¿verdad? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire lo que habla la palabra de Dios, hermanos. Dice que Dios nos ha arrebatado, literalmente Dios nos ha arrebatado de las tinieblas, nos ha quitado de las manos del maligno y nos ha puesto, dice, en el reino de su amado Hijo. Hermanos, la iglesia es sumamente bendecida. La iglesia es sumamente, ¿verdad?, privilegiada por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, somos personas únicas, especiales, ¿verdad? A las cuales Dios ha hecho nacer fe en el corazón para responder al mensaje del Evangelio. Y de esa manera, hermanos, cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo en Colosenses, hemos sido llevados de las tinieblas, ¿verdad?, a la luz de Cristo. Hermanos, lo primero que vamos a ver es ¿qué es el reino de Dios? Hay una pregunta, si tiene por ahí la guía del sermón, ahí en sus hojas, hay una pregunta muy importante que dice, ¿qué es el reino de Dios? Y hermanos, el reino de Dios como concepto es algo difícil de definir. De hecho, estuve buscando, ¿verdad?, la manera como algunos autores pudieran definir, pero difícilmente alguno de ellos dijo, esto es el reino de Dios. Así es que buscando, ¿verdad?, y meditando en lo que dice la palabra de Dios, hermanos, el reino de Dios, ¿verdad? Podemos decir que el reino de Dios es el gobierno eterno de Dios sobre todo lo creado, visible e invisible, en todas las edades, en todos los espacios, pasado, presente y futuro. Nada escapa a la soberanía de Dios. Eso es el reino de Dios en esencia, hermanos. Es la soberanía de Dios, ¿verdad? Desde el pasado, el presente y el futuro, es Dios gobernando sobre todas las cosas. Pero de manera específica, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla del reino mesiánico, del reino, ¿verdad?, que viene a recuperar lo que se había perdido, ¿verdad?, allá en la caída, en el pecado, como la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, cuando habla de la caída en el pecado, ¿verdad?, y cómo Adán y Eva hicieron caer a la humanidad en pecado, y desde ahí entró la condenación. Pero ahora, hermanos, con la llegada del reino de Dios, se inicia, ¿verdad?, con la venida de Cristo, hermanos, un reino mesiánico, un reino, hermanos, que está estableciéndose ahora mismo. La palabra de Dios, hermanos, habla en Mateo 13. Hay por lo menos ahí 7 parábolas, ¿verdad?, que nos habla la palabra de Dios, que hay semejanzas con el reino de Dios. Ahí, por ejemplo, ¿verdad?, están registradas en Mateo 13, si quiere buscarlo para que vaya siguiendo todo el capítulo, están registradas las parábolas del reino de Dios. Todas estas parábolas, hermanos, tienen un mensaje en común. Todas estas parábolas usted va a encontrar, hermanos, una frase que dice, el reino de Dios es semejante a, por ejemplo, ¿verdad?, en la parábola del sembrador. Ahí, hermanos, el reino de Dios dice que es semejante a la buena semilla que cae en tierra firme. Y cuando esa semilla cae en tierra buena, en tierra fértil, esa semilla lleva fruto de bendición. También, hermanos, encontramos ahí en ese capítulo 13 de Mateo la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el reino de Dios es semejante al buen hombre, ¿verdad?, que siembra la semilla. Siembra la semilla de trigo, pero dice que viene el enemigo más tarde y siembra también la semilla de la cizaña. Y nos habla, hermanos, ¿verdad?, cómo el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero al final en la siega, al final en la cosecha, ¿verdad?,
es apartada la cizaña y quemada en el fuego, y el trigo es llevado al granero. Y también, hermanos, nos habla aquí otra parábola, la parábola de semilla de mostaza. Dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, dice que se hace una hortaliza y puede llegar a crecer hasta ser un árbol, ¿verdad? Donde hay bastante fruto y bastante bendición. También dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, ¿verdad? Porque una pequeña porción, hermanos, de levadura, las hermanas que saben hacer pan y saben hacer tortillas, ¿verdad? Que saben hacer donas, saben que una pequeña cantidad de levadura puede leudar una gran cantidad de masa. Y dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios en Mateo 13, que el reino de Dios es semejante a la levadura. Porque lo que ha hecho el evangelio, hermanos, al venir a la tierra, es comenzar con un pequeño grupo de 12 hombres, y de esa manera el evangelio se ha esparcido por todo el mundo. De esa manera, ¿verdad?, se asemeja el reino de Dios. También dice la palabra de Dios, hermanos, que el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. Porque dice que ese hombre que encuentra el tesoro, ¿verdad?, ahí en un campo, dice que va y vende todo lo que tiene. Y va y compra aquel terreno y tiene aquel precioso tesoro. Y el evangelio es así, hermanos, la salvación es así, debe ser el mayor tesoro que nosotros tengamos. Debe ser lo más preciado en nuestra vida. Como creyentes, como iglesia, nosotros debemos apreciar la salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Ese capítulo 3, hermanos, también nos habla de la perla del gran precio. Dice que el reino de Dios es semejante a la perla de gran precio. Dice que un mercader, ¿verdad?, una vez que encuentra esta perla de gran precio, va y vende todas las demás cosas que tiene, toda la demás joyería que tiene, y va y compra aquella perla de gran precio. Y de eso se trata el reino de Dios. Dice que el reino de Dios es semejante, ¿verdad?, a la perla de gran valor, porque debe ser lo más preciado para nosotros. El reino de Dios, hermanos, es eso, lo más preciado, ¿verdad?, para Dios, lo más preciado para la iglesia. Y por último, hermanos, también ese verso nos habla de la parábola de la red. Dice que el reino de los cielos, ¿verdad?, es semejante a una red que es echada para pescar. Pero cuando usted echa la red en el mar, usted trae todo tipo de peces. Y dice que cuando sacan esa red, hermanos, entonces se ponen a separar los peces buenos y los peces malos. Y llegará un día, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios, ¿verdad?, pondrá a sus ángeles para separar a los impíos y para separar, ¿verdad?, a las personas piadosas que han creído en Jesucristo. Todas esas semejanzas, hermanos, nos hablan de lo que es el reino de Dios. El número uno, hermanos, para entender lo que es el reino de Dios, hermanos, es un reino redentor. El reino de Dios es un reino redentor. Para muchos de nosotros, hermanos, la palabra reino tiene un sentido geográfico. Cuando hablamos de reino, pensamos en una nación, pensamos en un rey, pensamos en un ejército, pensamos, ¿verdad?, en una sociedad. Pero en la Biblia, hermanos, el reino se refiere más bien, ¿verdad?, a una posición de realeza, a una posición de autoridad, más que a un territorio. Cuando la palabra de Dios habla de reino, está hablando, hermanos, de que Dios está en el trono, de que Dios está reinando, de que Dios está en control de todas las cosas. De que Cristo, hermanos, es Señor de señores, Rey de reyes. Pero el reino de los cielos, hermanos, es un reino
redentor. ¿Por qué? De acuerdo a la Biblia, hermanos, Jesucristo, hermanos, vino a este mundo siendo Dios, ¿verdad? Dice la palabra allá en Filipenses, dice que siendo Dios se humilló a ser igual a los hombres. ¿Para qué, hermanos? Ya estando en la condición de hombre, dice que se humilló todavía mucho más para ir a la cruz y derramar ahí su vida, su sangre, hermanos, para establecer, para inaugurar el reino de Dios. Para por medio de su sangre preciosa, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, darnos la oportunidad de pertenecer al reino de Dios. Por eso la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Ahí en 1 Colosenses 1:13. Dice, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado, dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De esta manera, dice, en quien tenemos redención por su sangre. El reino de Dios, hermanos, es un reino redentor, porque gracias a Jesucristo que vino a este mundo y nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha librado de la condenación del pecado, de la condenación de la muerte, nos ha dado una vida, nos ha dado esperanza, nos ha dado libertad. Hermanos, hay muchas similitudes, hay muchas palabras, ¿verdad?, que nos hablan de lo que Cristo hizo. Por ejemplo, la palabra salvación, Cristo vino a darnos salvación. La palabra justificación, Cristo vino a darnos justificación por medio de su sacrificio. Nosotros ya no somos condenados. También hay otra palabra que la Biblia menciona, es adopción. Fuimos adoptados como hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Esa palabra que estamos viendo ahora, redención, significa que hemos sido redimidos. Es decir, que nuestros pecados han sido quitados, han sido perdonados. Dios los ha hecho a un lado porque ha visto, ¿verdad?, la pureza y la santidad de su Hijo Jesucristo. La palabra rescate, también la Biblia la menciona, hemos sido rescatados. Es decir, hermanos, que estábamos perdidos, pero Cristo vino a este mundo y nos ha dado rescate. La palabra perdón también es otra palabra que viene a demostrarnos lo que Cristo hizo, lo que Dios ha hecho, nos ha perdonado. Ha quitado nuestra culpa, ha quitado, ¿verdad?, la ofensa. Jesucristo vino a quitar, ¿verdad?, la ofensa que nosotros hemos hecho delante de Dios. Y otra palabra que también que es similar, dice, es la liberación. Estábamos atados, estábamos sujetos, esclavizados al pecado. Pero gracias a Cristo, hermanos, hemos sido también liberados. Así es que el reino de Dios, hermanos, es un reino redentor. Ahí en Juan 1:12 también la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa, hermanos, que por medio de Cristo tenemos ahora potestad. Tenemos un derecho, no porque lo merecemos, no porque somos buenos, sino porque Dios ve la justicia de su Hijo Jesucristo. También Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, refiriéndose al tiempo en que Cristo vino, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba de día y de noche. Dice, hermanos, ahora ha venido la salvación, el poder, la libertad y la autoridad de Cristo. Jesucristo, hermanos, cuando comenzó su ministerio, dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces el reino de Dios, hermanos, es un reino redentor.
es un reino de esperanza. Es un reino, hermanos, donde el más perdido, el corazón más confundido, la persona más horrible que usted se pueda imaginar, que usted pudiera decirle, no, esa persona no tiene perdón de Dios. Esa persona puede ser redimida, ¿verdad? Y puede ser parte del reino de Dios si viene arrepentido, con fe, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, hermanos, el reino de Dios es un reino que ya comenzó. Es un reino, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a inaugurar cuando Él estuvo aquí en la tierra. Usted y yo, hermanos, la iglesia, significa, ¿verdad?, que el reino de Dios está formándose. Cada vez que una persona, hermanos, viene a los pies de Cristo, cada vez que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y su Señor, hermanos, se está estableciendo el reino de Dios. Cuando Jesucristo murió en la cruz y dio su vida por nosotros ahí en la cruz, Él mencionó una palabra muy importante, hermanos. Y Él dijo al final, ya casi cuando Él iba a morir, Él dijo, consumado es. Consumado es. ¿Y sabe qué estaba diciendo, hermanos? El reino de Dios está comenzando. Está siendo vencido el pecado, está siendo vencida la muerte, está siendo vencido el maligno. Y estaba comenzando, hermanos, el reino de Dios. Estaba estableciéndose el reino de Dios. Estaba comenzando, ¿verdad? Este maravilloso, hermanos, reino donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser parte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el pueblo judío estuvieron orando y esperando al Mesías por siglos. Pero ¿sabe qué le pasó al pueblo judío? Cuando estuvieron ellos frente al Mesías, cuando estuvieron frente a Dios, no lo pudieron reconocer. La palabra de Dios dice, a los suyos vino, es decir, al pueblo judío, a los suyos vino, dice, pero los suyos no lo recibieron. Pero dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron les dio potestad. Es decir, usted y yo nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso habla, hermanos, en tiempo presente. Es decir, que el reino de Dios ya ha comenzado. El reino de Dios ya se está estableciendo. Y usted como iglesia y cada uno de nosotros, hermanos, somos parte de este reino, el reino de Dios. Hermanos, la visita de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, su primera venida, no fue una visita amable. Fue una visita, una contraofensiva contra el pecado. Porque el Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que hizo? Vino a vencer el pecado. Vino a vencer la muerte. Vino a atar a Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. A veces cuando leemos ese verso y dice las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, vemos a una iglesia pequeñita, atemorizada por Satanás. Pero no, es todo lo contrario. Es una iglesia grande y fuerte atemorizando a Satanás. Porque Satanás ya está vencido, porque Satanás ya está condenado. Él no tiene esperanza, él va a ser condenado, va a ser atado allá en el lago de fuego. Pero ¿sabe qué? No se quiere ir solo. Él quiere llevarse a cuantos seres humanos pueda llevar. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice ahí en Juan 10:10 que Él ha venido a hurtar, matar y destruir.
Pero a mí me encanta quedarme con la segunda parte de ese texto que dice: Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. El reino de Dios, hermanos, ya ha comenzado. Y usted y yo somos parte de ese reino. Y ya estamos, hermanos, gozando de las bendiciones del reino de Dios. Escuchen nada más, hermanos, todas las bendiciones que estamos gozando siendo parte del reino de Dios. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Somos adoptados como hijos de Dios. Podemos tener una relación con Jesús, ¿verdad? Hermanos, tenemos el regalo del Espíritu Santo, tenemos la comunión con la iglesia. Podemos ser parte del reino de Dios y tenemos una esperanza de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una esperanza de vida eterna. Todas estas cosas, hermanos, son bendiciones que nos dicen que el reino de Dios está aquí, que el reino de Dios ha comenzado. Y usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, podemos gozar de todas estas bendiciones. Hermanos, número 3. Este reino, hermanos, es un reino que todavía no está completo. El reino de Dios es un reino redentor. El reino de Dios es un reino que ya ha comenzado. Pero también el reino de Dios, hermanos, es un reino que todavía no está completo. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que significa, hermanos, es que el reino de Dios va a ser completo hasta que el Rey Jesucristo regrese y establezca por completo el reino de Dios. Lo que quiere decir, hermanos, es que todavía el mal, ¿verdad? Aunque fue atado, no fue destruido. Aunque fue derrotado, no fue aniquilado. Pero llegará un día, ¿verdad? Al final de todas las cosas, donde el reino será completo. Ahorita vamos a ver la palabra de Dios cómo apoya, ¿verdad? Que el reino de Dios todavía no está completo. Pero hermanos, quiero explicárselo de una manera sencilla para que usted lo entienda. Mire, cuando una mujer está encinta, está embarazada, tiene sospechas de que está embarazada y va al médico y el médico le hace prueba y le dice: ¿sabe qué? Efectivamente, señora, usted está embarazada, está esperando un hijo. Y esa mujer se pone contenta, se pone gozosa, se pone alegre porque hay un ser en su vientre. Y lo que quiero explicar con esto, hermanos, es que esa mujer sabe que ya hay un bebé en su vientre. Pero no es completa su felicidad hasta que tiene a ese bebé. ¿En dónde? En sus brazos. Y el reino de Dios es así, hermanos, ya está aquí, ya ha comenzado, pero todavía no ha nacido, todavía no ha sido completado, porque ese reino se va a completar hasta que Jesucristo venga y entonces reine con autoridad sobre toda la tierra. Esa es la culminación del reino de Dios. Y vamos a verlo, hermanos, bíblicamente. Quiero que vaya a Mateo 13, versículos 41 al 43. Dice la palabra de Dios ahí: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y se recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero escucha esto: entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto en teología, hermanos, se le llama el ya, pero todavía no. Es decir, que usted ya tiene la salvación, pero esa salvación todavía no ha sido consumada. ¿Me entiende? Ese bebé ya está en el vientre, pero todavía no nace. Pero ya está ahí. Por eso estamos gozando de todas las bendiciones del reino de Dios. Hemos sido perdonados. Tenemos una relación con Dios por medio de su Espíritu Santo. Tenemos la comunión de la iglesia como una bendición. Tenemos la esperanza de vida eterna. Pero este reino, hermanos, no ha sido completado, porque será completado hasta el día final. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús enviará a sus ángeles para separar a los impíos, pero para darles su galardón también a todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ahí, hermanos, en ese momento se establece, se completa totalmente el reino de Dios. Así es que otro verso está ahí en Mateo 26, 29. Cuando Jesús, hermanos, en su última cena, antes de ir a la cruz, les hizo una promesa a sus discípulos. Y Él les prometió a sus discípulos que no bebería otra vez del fruto de la vid hasta que bebiera otra vez, ¿verdad? Cuando Él regresara, cuando Él estableciera totalmente su reino. Así es que, hermanos, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de las bodas del Cordero. Un evento donde la iglesia de Cristo podrá tener una celebración, hermanos, como, ¿verdad?, el establecimiento total del reino de Dios. Hermanos, el mensaje del Evangelio es que el reino de Dios ha comenzado. La gran pregunta aquí, hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos que hacernos es: ¿cómo puedo ser parte del reino de Dios? ¿Cómo soy parte del reino de Dios? Yo no quiero quedarme fuera del reino de Dios, porque aquí la palabra de Dios está diciendo claramente que va a llegar un día en que el trigo y la cizaña van a ser separados. Y la cizaña va a ser atada en manojos, dice ahí la palabra de Dios, y va a ser lanzada al lago de fuego. Y la interpretación de eso, hermanos, es que todos aquellos que no han recibido a Jesucristo, que han rechazado a Cristo como su Señor y Salvador, va a llegar un día en que van a ser condenados eternamente. Y la palabra de Dios habla claramente de un lugar de condenación que es el infierno, que es un lugar donde el fuego arderá eternamente. Y ahí serán lanzados todos aquellos que rechacen a Cristo como su Señor y Salvador. La palabra de Dios es clara, hermanos, ahí en Juan 3:18. La palabra de Dios dice ahí en Juan 3:18, hermanos, búsquenlo porque yo quiero que lo vean. Quiero que usted vea con sus propios ojos que todo aquel que rechace a Cristo ya es condenado. Miren lo que dice la palabra de Dios tan claro, hermanos, y debemos entenderlo. 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que lo que Dios no perdona, hermanos, es rechazar a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino a Dios.
yo soy la verdad y yo soy la vida. Y él dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿cómo podemos pertenecer, hermanos, al reino de Dios? El pastor Jesús Amaya lo explicó la semana pasada, hermanos. Nosotros necesitamos responder con fe y arrepentimiento. Debemos reconocer como seres humanos nuestra condición pecadora. Y con fe, hermanos, aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, arrepintiéndonos de todo nuestro pecado y de nuestra maldad, y recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, teniendo fe, ¿verdad?, en lo que Jesús hizo por nosotros. Así es que esa es la única, hermanos, manera en que nosotros podemos pertenecer al reino de Dios. Hay una historia, hermanos, ahí en Marcos capítulo 10, donde un joven rico se le acercó a Jesús. Y mire, llegó este joven rico delante de Jesús y dobló sus rodillas y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y este joven comenzó a decirle a Jesús, pues, Señor, yo he guardado todo desde mi juventud. He guardado todos los mandamientos. Pero el Señor Jesús con ternura lo escucha y con ternura le dice a este joven rico, le dice, te falta algo. Y le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Cuando el Señor Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, ¿sabe qué? A este joven se le cayó toda su moralidad y todo lo bueno que según él había hecho, porque su amor por las riquezas no lo dejaron decirle sí a Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Aquí es donde está todo el asunto entre el ser humano y Dios. Si usted quiere pertenecer al reino de Dios, tiene que decirle sí a Cristo. Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo le está diciendo, sígueme, deja tu vida de pecado, deja tu estilo de vivir, deja de ser un egoísta, deja de pensar solo en ti. Yo te creé con un propósito, yo envié a mi hijo al mundo a morir por ti. Y hoy, hermanos, el Señor Jesucristo sigue diciendo al ser humano, sígueme. ¿Quieres pertenecer a mi reino? Sígueme. La palabra de Dios, hermanos, es clara, ¿verdad? Al decirnos la manera como pertenecer al reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, para pertenecer al reino de Dios, todo depende de nuestra respuesta al Rey Jesucristo. Si tú le dices que sí a Cristo y lo sigues, te arrepientes de tu pecado y sigues, aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz, lo aceptas como tu Señor y Salvador, eres parte del reino de Dios. Pero si lo rechazas, como el joven rico, dice aquí la palabra de Dios en Juan 3:18, que ya ha sido condenado. Así es que todo depende, hermanos, hermanas, de nuestra respuesta a Cristo. ¿Quieres pertenecer al reino de Dios? El reino de Dios es un reino redentor. El reino de Dios es un reino que ya ha comenzado. El reino de Dios, hermanos, no está completo. Va a llegar un día en que va a estar completo.
Pero si usted quiere ser parte del reino de Dios, tiene que decirle sí a Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Y yo quiero leer una última lectura para terminar. Ahí en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. El grupo de testigos de Jehová dice que solo van a ser 144,000. Pero mire lo que dice la Biblia. Todos los que van a pertenecer al reino de Dios. Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Dice, la cual nadie podía contar. El reino de Dios va a ser enorme, hermanos. Va a llegar un día, hermanos, en que va a venir un avivamiento y muchas personas van a venir a los pies de Cristo. Mire, después de esto miré la visión de Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos darle gracias, Señor. Queremos darle gracias por su misericordia y por su gran amor. Queremos darle gracias porque aunque no somos nada y aunque no lo merecemos, Señor, usted está preparando un lugar para nosotros. Un lugar en ese reino eterno, donde ya no habrá más sufrimiento, ni más dolor, ni más hambre. Donde solamente podemos gozar de paz y esperanza. Donde solamente estaremos, Señor, contemplando su hermosura, adorando, exaltando y bendiciendo su nombre. Le damos gracias, amado Dios, por su Hijo Jesucristo, por ese Cordero inmolado, ese Cordero sin defecto y sin pecado, que fue a la cruz y dio su vida por nosotros.